Hola, buenos días. Hola, buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, hola. Disculpen que me haya demorado un poquito en dejarlos pasar, pero... Buenos días, profe. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Yo muy bien, gracias. ¿Tú? Ya, ahí veo que... Están todos, listo. Entonces comparto pantalla. Esto no, esto- Ahí sí. Bueno, alguien que tenga dudas de cosas anteriores, quizás de matemáticas financieras o de alguna otra cosa. Profe, yo tengo una pequeña duda sobre cómo ¿Mm? pasar de tasa simple a efectiva. Eso, Tasa simple efectiva. De una tasa simple anual a una tasa efectiva anual, por ejemplo. sí, eso, O, por ejemplo. bueno, ya, por ejemplo, si tú tuvieras que esta es 10% al año y tengo que saber la frecuencia de los pagos, entonces digamos que los pagos son semestrales, murió la, ahí, semestrales, entonces va a haber dos composiciones, por ende tengo dos pasos. Primero paso a una tasa efectiva semestral, que sería 10% partido 2, 5. Y luego paso de la efectiva a la efectiva. Entonces digo 1 más 5% elevado a 2. Y eso dará 10,25%. ¿Se entiende? O sea, diría que la fórmula general obviamente es la que está en las láminas, igual que todo el resto de las fórmulas del curso, no hay ninguna que falte, no hay ninguna que esté en la lectura y no aquí. Literal, las láminas de matemáticas financieras tienen al final el formulario con todas las transformaciones posibles y dice esto. Entonces yo hice paso 1, digamos, lo que hice aquí, y después hice todo esto, 2, que fue lo que hice aquí. Ya, gracias. No hay de qué. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Ya, perfecto. Entonces, mire, nosotros vamos a estar concentrados este primer bloque en avanzar de forma importante en la parte de instrumentos de renta fija o de bonos, sobre todo viendo más cómo funcionan los mercados financieros, que tiene que ver más con la clasificación de riesgo, más que en la técnica, por ejemplo, de valorizar, que es, por ejemplo, el objetivo de un contabilidad financiera o contador, que eso es más una aplicación de matemática financiera. Y nosotros queremos entender por qué una empresa se financiaría, eso le da el nombre al curso, se financiaría con la emisión de un bono, por qué este tipo de bonos, a qué plazo, a qué riesgo se está exponiendo, etcétera. Por eso vamos a discutir hacia el final por qué podrían no ser instrumentos de renta fija. ¿Sí? Y luego entonces en el siguiente bloque tienen el TEC con los ayudantes que van a estar entre los grupos y se van a ir moviendo, etcétera. En un caso bien simple, tiene 2 páginas y media más un par de gráficos y en el fondo es, oye, ¿deberían los Linton comprar la casa o arrendar la casa por 5 años? Resume todo lo que deberían saber de matemáticas financieras, o sea, ocupar la paridad de Fisher para ver si las tasas son reales o nominales, transformar las tasas, traer a valor presente con crecimiento, sin crecimiento, si un pago, si una anualidad, como que debería ser un buen cierre. Entonces, si quieren ponerse a prueba y decir, oye, tengo claro la parte de matemática financiera, que inclusive no extendimos un bloque más de lo regular en un semestre,
el caso de en el TEC, digamos, en el trabajo en clase, debería ser un buen cierre para que tengan como un tester de si están muy perdidos o están súper bien preparados. Entonces, nosotros hacia el final de la clase del jueves deberíamos ser capaces de identificar cómo actúan los mercados financieros de renta fija, distinguir cuáles son los principales instrumentos y las características con las que se transan, fundamentalmente los tipos de bonos más utilizados en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, 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 aplicar los métodos más simples de valorización de bonos e interpretar por qué un bono podría no darte una rentabilidad o un retorno fijo. ¿Sí? Entonces, uno dice, mira, la promesa del bono es simplemente decir, mira, podría ser que yo te prometo para siempre pagarte intereses. Esa podría ser la promesa de una empresa. Entonces, algo así como eterno, perpetuo, al infinito y más allá, como yo lo coloqué, podría ser perfectamente un bono perpetuo. Entonces uno dice, mira, comprometerte a pagar forever and ever será más o menos riesgoso que comprometerte a pagar a 10 años. Más riesgoso. ¿Por qué? Porque si tengo que pagar a 10 años, tengo 10 años para llegar al monto. Uh-huh. Después de 10 años no sé qué si mi empresa le va a seguir yendo bien o mal. ¿Y en los 10 años sé si le va a ir bien o mal? No, tampoco. Tampoco. ¿Ven? Por eso no es tan simple, porque en el fondo imagínense que ustedes son una empresa, emiten un bono, una promesa de que en vez de ir a pedir un préstamo, ustedes se saltan al banco y van directamente a los mercados financieros y dicen, mira, necesito $1.000.000.000. No es un super bono, tampoco un bono pequeño, $1.000.000.000. ¿Qué voy a hacer yo? Mira, en 10 años debería pagar más o menos 100 millones al año solamente para devolver el capital. Y además debería generar suficiente para pagar los intereses. Entonces, digamos que va a tener que pagar 120, por ejemplo. Entonces tú vas a decir, oye, si el bono paga 120, yo en 10 años tengo que tener esto recuperado. Si hay un proyecto que parte lento, que en realidad al principio no genera los flujos que necesitaba, por tener un problema. Además, piensen al otro lado, el que está comprando ese bono, un inversionista, por ejemplo, un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones dice, este es un súper buen activo para nosotros porque lo compramos y luego nosotros vamos a recibir los cupones siempre y con esos cupones vamos a pagar las pensiones. Entonces, si el bono paga, nosotros pagamos pensiones. Y tú dices, perfecto, si eso fuese así, entonces el emisor del bono va a ir pagando los intereses más el capital. Entonces tú dices, oye, la rentabilidad es súper buena al principio, pero después me va volviendo la plata. Yo no tengo que pagar 120 en pensiones si no se va a agotar el fondo de pensiones, sino que tengo que pagar 30, 50, 80 y tengo los otros 100 que me devuelven del capital. Si a alguien le van devolviendo el capital y quiere seguir invirtiendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendrían que hacer un banco o un inversionista que le devuelven la plata de un bono si quiere seguir invirtiendo en bonos? A nadie se le Comprar más ocurre. bonos. Comprar más bonos, pues, y tiene que salir a buscar los bonos, como dice Matías. Entonces, eso ya puede ser problemático. Por eso, por ejemplo, los bonos perpetuos, los bonos de muy larga data, Argentina emitiendo a 100 años, inclusive a 200 años, Irlanda, Austria emitiendo a 100 años, podrían ser una salvación, digamos, o un instrumento súper preferido y en general se ha tendido a ver, sobre todo los últimos 10 años, la última década, bonos que son muchísimo más largos. ¿Se entiende? Entonces, que eso genera que uno diga, oye, la idea de una perpetuidad, por ejemplo, que estudiábamos hartos, tiene bastante sentido. Fíjense aquí tenemos la aerolínea Gol de Brasil. Tenemos algunos bonos que tenían ciertos vencimientos, un vencimiento a 2 años
que era la línea amarilla. Entonces voy a ir colocándolo acá. Este de acá es el de 2 años. Este de acá es el de 7 años. Eso no quedó como una flecha. Ahí sí. Entonces, 7 años. Y este de acá va a ser la línea blanca, el perpetuo. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, si a una empresa le empieza a ir mal, es decir, se complica el que pueda pagar su deuda, entre ellos los bonos, el precio del bono debería subir o debería bajar. Bajar. Bajar, ¿por qué? Porque es muy riesgoso. Y si es más riesgoso, ¿qué pasa? Menos gente lo Hay que vaya a pagar más comprar. intereses. ¿Pero por qué ¿Lo de la tienen que tasa? pagar más intereses? Quizás por la posibilidad de no pagar. Eso es, po. Como a la gente le molesta el riesgo, entonces tiene que exigir una tasa de descuento más alta. Y si la tasa de descuento es más alta, ¿qué pasa con el valor presente? Es Disminuye. más bajo. Disminuye. Listo. Nos graduamos de matemáticas financieras. Eso es. Entonces, fíjense que por eso que cuando las empresas se empiezan a meter en problemas financieros, le cuesta, operan con algunas complejidades, entonces empieza a ocurrir esto. Fíjense que en julio del 2015 los bonos de Gold se transaban casi al 100% del valor par, o sea, si te prometía pagar uno, era uno. Pero ya en el horizonte, y era lo que ustedes me decían intuitivamente al principio, decía, oye, mira, en 2 años no creo que deje de pagar, es lo que pensaba. Pero si uno pensaba en el bono a 7 años, ya se transaba por el 85% del valor par, es decir, tú ponías $1, te esperabas recuperar 85 centavos. Y si tú esperabas al infinito y más allá, en el bono perpetuo, en el fondo, tenías que se transaban a 73 centavos. Entonces el 73% de lo que tú le habías prestado a Gol era lo que era probable que se devolviera. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno iba a decir es que en el fondo eso podría meterlo en más problemas, porque como de nuevo ustedes mismos me dijeron, oye, yo tengo una empresa que está muy complicada, si quiero seguir manteniendo el bono tienen que cobrarme más caro, entonces para refinanciar le van a poner una tasa más alta, y como la tasa es más alta ahora es menos probable que paguen y entonces se meten esos problemas. Y fíjense el cómo se dio la tendencia en todos los bonos transversalmente en el fondo, porque empezó un año casi completo y se fue decayendo el precio del bono fuertemente, pues de todos los bonos. Fíjense que llegó a 30-40% hasta que llegó un punto en el que dijeron, oye, vamos a reestructurar la deuda. Piensen que si ustedes habían puesto 1 millón de pesos en bonos, iban a recibir 300.000 de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que a veces uno confunde que los bonos sean instrumentos libres de riesgo o de renta fija. La rentabilidad no es fija. Si ustedes lo compraron a 73 y después lo vendieron en 30 o lo vendieron en 40, eso no es constante. Por eso que cuando nosotros mostrábamos harto pensiones en la clase anterior decíamos, oye, ciertas falacias que se cometen es que el fondo E prometió nunca perder plata, jamás. El fondo E invierte en este tipo de bonos. Entonces, quizás podemos decir que invierta en cosas mucho más seguras, sí, pero nada es libre de riesgo. Lo único seguro en la vida es que nada es seguro. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno ve que los bonos podrían tener otro riesgo. Seguro que estamos pensando en el riesgo más intuitivo, que es no pagar, el default, pero podrían haber otros. ¿Sí? Entonces, el mercado de bonos, por eso aquí, más que si es bullet, si es cero cupón, esos conceptos más le van a sonar a algunos. Si aquí queremos hablar un poco del mercado, el mercado se puede segmentar. Se segmenta por una parte en el mercado primario y otro el mercado secundario.
El mercado primario se enfoca fundamentalmente de quién es el que lo ha emitido o quién es el que te lo está vendiendo, mejor dicho. En el mercado primario de bonos, la empresa se lo vende a cualquier persona. Entonces, por eso a veces se habla de primera emisión o mercado primario. Porque tú dices, oye, yo voy a comprar un bono de Entel, un bono de Agua Andina, un bono de Amazon o un bono de Apple, y yo voy y lo compro directamente desde la empresa. ¿Se entiende? Entonces, contablemente es el momento en que la empresa contrae el pasivo. El mercado secundario es justamente cuando tú eres la FP Cuprum y se la compra la FP Habitat, y de la FP Habitat después se lo vende al fondo mutuo del Santander, y el Santander se lo vende al fondo privado de deuda de no sé qué. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que genera es que tú estés cambiando entre manos el bono, pero la empresa no está más o menos endeudada. Es el mismo bono que tú a veces lo quieres tener y a veces no lo quieres tener. Ese es el mercado secundario. Si nosotros segmentamos el mismo mercado, también se puede segmentar en cuál es la deuda soberana del país o del gobierno de la que es deuda corporativa. Y en ese sentido, la mayor diferencia es justamente que en la deuda soberana es menos riesgosa generalmente que la deuda corporativa. Dentro del mismo país, seguro que la deuda soberana es menos riesgosa, porque en el fondo la deuda soberana tiene la capacidad de imprimir billetes para pagar la deuda. La empresa no puede hacer eso. Entonces, generalmente uno habla que esos bonos son más transados, son más seguros, son más líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, deuda soberana, los bonos del Banco Central, por ejemplo. Los gilts en Inglaterra, los bonos del gobierno inglés, o los bunds en Alemania, o los treasuries, que son los bonos de la tesorería en Estados Unidos, son deuda soberana. En cambio, los que nosotros nombramos, Entel, Sokimich, Wandina, etcétera, sería deuda corporativa. ¿Sí? La probabilidad de default entonces es más alta en un bono que es corporativo que en un bono que es soberano. ¿Sí? Entonces, además, te genera ciertas cosas. Si uno ya piensa en los eventos extremos y tú dices, oye, mira, si una empresa no te paga un bono, ¿qué harían ustedes? Conversar de nuevo los términos de deuda, Ya, y aún así no te paga. demandar, Ya, y si lo demandan, ¿qué le va a pasar a la empresa? ¿O qué solicitarían? se declara en bancarrota. Eso es. Y en la bancarrota, ¿cómo van a recuperar su plata ustedes? Con la Los venta de activos su de la activo. empresa, De nuevo, no escuché. los activos de la empresa, los Eso es. liquidan Y se paga lo que se pueda nomás. Si todos tienen la misma prioridad, y vamos a hablar nosotros de prioridad y sobre todo en clasificación de riesgo al final del curso, vamos a decir que si todos tienen la misma prioridad, entonces se va a colocar proporcionalmente, digamos, se va a prorratear lo que se pueda recuperar. Digamos que nos deben 1.000 y obtenemos 700 de la liquidación de la empresa, entonces se va a pagar el 70% de todo lo que se le deba a cada uno, ¿se entiende? Si después ya hay más bonos que son senior, que son mezanino, que son junior, que tienen categoría o prioridades o prelaciones, que es el concepto que se utiliza generalmente, de pago distinta, entonces primero le pago a los que sean senior, después le pago a los que sean mezanín, después le pago a los que sean junior, y sobre todo para los startups, los que les gusta el emprendimiento sobre todo, ahora último se han emitido más bonos super junior, que han último en la fila de pago, y por ejemplo se podrían convertir en accionista, Uber, mucho de eso. ¿Entiendes? Entonces, como que uno podría ir diciendo, oye, mira, si en realidad quiebra, o si en realidad no me paga, fuerzo la quiebra, y si fuerzo la quiebra, algo voy a recuperar. Pero, por ejemplo, si Chile se negara a pagar su deuda, ¿qué pasa? Nada. Nada. Listo. Eso es. Entonces es más difícil. Quizás no es exactamente nada, pero creo que es un problema que trasciende justamente este curso. Por ejemplo, porque Argentina, cuando dejó de pagar el 31 de julio del 2014, ellos realmente fueron y dijeron los bonistas, oye, no me pagaron, y como ellos no habían emitido los bonos en Argentina, sino que lo habían emitido en Nueva York, en dólares estadounidenses, un juez de Nueva York dijo, le voy a bloquear toda la plata en las cuentas.
Y Argentina dijo, oye, pero nosotros somos soberanos, nadie nos puede entorpecer esto, el país es libre de decir que no va a querer pagar y listo. Y se pueden ir en eso. Y entonces ahí hubo bastante división en decir, oye, pero es un país emitiendo en el extranjero, ¿lo tienen que tratar como un país o lo tienen que tratar como cualquier otro emisor, como que fuera Apple? ¿Se entiende? Eso crea algo, pero trascendiendo de ese caso quizás que puede ser bien al límite, uno piensa, oye, deuda soberana tiene menor probabilidad de no pagar porque pueden imprimir los billetes, pero si se niega a pagar, Rusia 1998, que es el ejemplo que nosotros vamos a utilizar después, chao pescado, no tengo mucho que hacer, ningún país le va a ir a hacer la guerra a otro país porque no se hayan pagado bonos del país, así que eso no va a ser como que uno dice, oye, pero si es que a mí me deben 1.000 pesos, entonces Chile le va a ir a hacer la guerra, eso no va a pasar, y como que hasta ahí llegaron. En el caso de la deuda corporativa, la probabilidad es más alta del default, pero si hay default, tú demandas y si entra en quiebra, tú tomas posesión de los activos y se liquidan o se siguen operando o se crea una empresa de administrar la liquidación. Por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster todavía le queda una tienda en el mundo, pero desde que entró en quiebra el 2010, 10 años ha tenido la acción que está liquidando los activos, porque puede ser que tú tengas una empresa que no es llegar y vender así 5.500 tiendas y la quiebra puede demorar mucho tiempo. ¿Se entiende? Si no se separa de esa forma, se separa por la calidad o la probabilidad de que te pague el bono. Entonces, cuando tú recibes una clasificación de riesgo, que es una estimación de más o menos si el bono es bueno o es malo, tú tienes las empresas que se denominan del grado de inversión y las que tienen del grado especulativo, o el grado de inversión o investment grade, digamos, y non-investment grade. Entonces, las que tienen grado de inversión, piensen que las clasificaciones de riesgo son la más alta, AAA. Entonces, cuando uno dice, oye, este bono es AAA, por ejemplo, Microsoft, son pocos bonos en el mundo que reciben esa calidad hoy en día. Pero Alemania, por ejemplo, AAA. Después vienen AA. Y ahí uno puede distinguir AA más, AA, AA menos. Después viene A más, A menos. Después viene triple B. ¿Sí? Nosotros, última clase, vamos a estar viendo harto eso. Después W. Después viene B. Después viene C y ya algunas ni siquiera alcanzan a poner el D porque dicen, ¿para qué voy a clasificar si está en default? Esto se corta aquí. Entonces se dice, mira, todas las que tienen entre triple A y triple B son de grado de inversión. Todas las que están debajo de esto son de grado especulativo. Por eso que a veces se habla de las que tienen una clasificación de riesgo que es grado especulativo de los bonos basura o bonos chatarra, porque el riesgo es más alto, pero dado que son más riesgosos, ¿qué te van a ofrecer? Más interesante. Mayor rentabilidad. Por eso que los que quieren vender esos bonos hablan de los bonos high yield, de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque se corren grandes riesgos, pero es compensado, al menos parcialmente, con grandes tasas de interés. Entonces, el tamaño del mercado también hace una diferencia significativa. En el fondo, los bonos que tienen un grado de inversión, como son más seguros, pueden optar ciertos tipos de inversionistas. Por ejemplo, las compañías de seguro, los fondos de pensiones que están súper regulados en lo que pueden comprar, solamente pueden comprar esos bonos entre AAA y BBB menos. Si te degradan a W más, por ejemplo, esta que está acá, se habla de un fallen angel, de un ángel caído, porque como que cae en desgracia, justamente los que tienen las lucas grandes, los que administran pensiones, sean fondos de pensiones, sean compañías de seguro, etcétera, no pueden comprar este tipo de bonos. Entonces, si el mercado acá es de este tamaño, probablemente para el bono de alto rendimiento el tamaño sea así. Entonces pierden suma liquidez y como ahora son menos líquidos, son más riesgosos y eso implica que paguen mayores tasas todavía. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, la TAM Airlines, que está en esa categoría desde hace harto tiempo, mucho antes de la pandemia, ahora que lo tiene una reestructuración financiera, pero a Brasil hace ya 2018, si es que no me equivoco, 2017-2018, lo degradaron a W más al país completo,
Colombia lo acaban de degradar a grado chatarra y así sucesivamente. Entonces, se les complica mucho más, no solamente al país, sino que todas las empresas del país, porque ninguna puede estar mejor que el país, salir a endeudarse internacionalmente. Entonces, por eso que mantenerse en esta categoría es súper importante para los que generalmente para hacer proyectos están financiándose mucho con el mercado de bonos. ¿Sí? Si alguien se queda más atrás o no entiende algo, levanta la mano, por favor. Entonces, a veces, como yo les decía, mira, tienen como términos para los bonos, los Bunds de Alemania, los Treasury en Estados Unidos, los Gilts en Inglaterra, pero también como que los mercados les van dando así como ciertos nombres para que tiren pinta en el fondo. Fíjense que ustedes cuando quieran vender un bono también quieren que sea sexy. Entonces, se le dan ciertas denominaciones. Hubo un periodo que muchos extranjeros, yo diría que como entre 2004 y 2008 más o menos, 2009, como hasta la crisis subprime, muchas empresas extranjeras venían a colocar bonos localmente, porque nosotros habíamos dado ciertas franquicias, estábamos tratando de formar un mercado integrado latinoamericano, entonces se emitían los Guaso Bonds. Entonces, por ejemplo, Bimbo de México venía y emitía un bono acá. ¿Se entiende? Los Inca Bonds son los extranjeros en Perú y, por ejemplo, Cencosud del 2008 fue a hacer eso. Los Tequila Bonds en México, que fíjense que estos son todos empresas extranjeras emitiendo en un país distinto. ¿Se entiende? Samurai, los que emiten fuera de, digamos, que son de fuera de Japón y van a emitir en Japón, por ejemplo, el Banco Santander le tocó hacer en yenes prepandemia, yo diría que a principios del 2019, si no me equivoco. Los Yankee Bonds, así si tú eres, por ejemplo, Louis Vuitton y vas y vendes bonos en Estados Unidos, eso típicamente es algo que le llaman el Yankee Bonds. En el chat me preguntan quién determina el nombre del bono, son como las denominaciones que le ponen los traders de bono. ¿Entiendes? Es como un poco como, oye, ¿qué estoy comprando? Estoy comprando un Bulldog Bonds o un Dim Sum, los que se emiten en Hong Kong por todos los beneficios que tienen en términos del mercado de capitales Hong Kong, pero que no están en China continental en el fondo. Pero no están denominados en dólares de Hong Kong, están denominados en yuanes chinos. ¿Se entiende? Entonces, en Canadá también, que ha sido muy, igual que Australia, han sido muy favorables para las empresas petroleras, por ejemplo, los Panda Bonds, ahora que China, bueno, ahora los tiene medio bloqueados, pero yo diría que los últimos 5 o 6 años hizo esfuerzos importantes porque las empresas fuesen a emitir instrumentos y sobre todo en la internacionalización del yuan, que es algo, por ejemplo, de lo que está haciendo Chile ahora, la internacionalización del peso chileno, en fondo para que esto sea como una moneda de cambio y las empresas realmente quieran hacerlo. Porque si no, lo que ocurre es que tú podrías ser una empresa minera, pensemos en BHP, y BHP Billiton igual va a Australia o a Inglaterra y se financia en libras esterlinas, aunque sus productos se venden en dólares y paga sueldo en pesos. ¿Se entiende? Entonces quizás la empresa quiere hacer un match y quiere decir, oye, si yo pago sueldo en pesos y tengo ingresos en dólares, ¿para qué voy a estar endeudado en libras esterlinas? No tiene nada que ver, po. Mejor, o me endeudo en dólares, pero ¿quién va a conocer más el mercado local que local? Sí, pero es que es muy chico, muy piñufla, etcétera. Bueno, por eso que se hacen todos estos esfuerzos de hacer más profundo, ofrecer más productos en los mercados financieros para que sea más atractivo, porque además eso crea trabajo, obviamente acá quedan los impuestos pagando acá, que queda el administrador, la comisión, los bancos, etcétera, el asesor, todo eso queda acá, entonces eso sería más atractivo que fuera financiado localmente. ¿Se entiende? Y por eso sean los Maple Bonds, los Panda, los Cangurú, los eurodólar, por ejemplo, cualquier bono que esté emitido en dólar estadounidense fuera de Estados Unidos, que son muchísimos, es un eurodólar, aunque no esté emitido en Europa, es la denominación. Entonces podría ser perfectamente que el bono se emitió en Asia o se emitió en Latinoamérica, pero en dólares, y eso lo consideramos un eurobono. ¿Sí? O, por ejemplo, los Brady Bonds, que en algún momento, finales de los 80, principios de los 90, James Brady era el tesorero de Estados Unidos, como el presidente del Banco Central. Y los países latinoamericanos, que a algunos todavía les cuesta, pero les fue muy difícil pagar su deuda externa. Crecieron mucho los 70, los 80 y después cuando tocó pagar no podían pagar.
eso parecía ser muy perjudicial para los intereses de Estados Unidos, entonces James Brady dijo, mira, para que los países no empiecen a entrar en default y detengan el crecimiento y quede la embarrada, lo que va a hacer Estados Unidos es emitir unos bonos especiales que garantizan que si no paga Ecuador, por ejemplo, paga Estados Unidos. Y entonces emitieron los Brady Bonds porque él era James Brady. ¿Sí? Entonces se emitieron para respaldar los bonos que habían emitido estos países latinoamericanos durante ese tiempo. ¿Sí? Y entonces así uno va viendo distintos tipos de bonos que van recibiendo. Hay más nombres, yo puse una muestra nomás, pero obviamente cada país tiene sus tipos de bonos. ¿Sí? Normalmente los instrumentos además se pueden separar por el plazo. Tú tienes instrumentos de intermediación financiera o papeles comerciales o pagaré o a veces llamados money markets también, y ese mercado del dinero justamente a menos de un año. Cuando es a más de un año, entonces tú estás hablando de instrumentos de renta fija o digamos bonos de largo plazo. Entonces los bonos de corto plazo es lo que se llama IF o instrumentos de intermediación financiera. Los que son de largo plazo son IRF, instrumentos de renta fija. ¿Sí? Entonces ahí lo que uno ve es que ¿qué será más transado? ¿Los bonos de corto plazo o los de largo plazo? ¿Qué creen ustedes? ¿Corto o largo plazo? ¿Largo plazo? ¿Alguien cree que los bonos de corto plazo son más transados que los de largo plazo? Puede depender Mira, ¿de qué? del riesgo que signifique. Por ejemplo, los bonos de Venezuela contra los bonos de Estados Unidos. Es cierto, entonces los de Venezuela se transarán más de largo plazo o de corto plazo. Quizás de largo plazo porque pagan más. Es probable. Pero diría que lo normal es que los bonos más seguros son los de corto plazo. Los más inseguros son los de largo plazo. Entonces, Sí, como que se va haciendo una diferencia, pero en el caso de Venezuela, sobre todo, como que se invierte. En el caso de Argentina también, o de Ucrania, o de Turquía, uno ve que en el corto plazo hay demasiada incertidumbre, pero en 10 o en 20 años parece haber más certidumbre. Es cierto. ¿Sí? Entonces, ahí generalmente lo que uno dice es que los de corto plazo son más seguros, los de largo plazo son más inseguros. Entonces, miren, yo estoy en la página de la Bolsa de Santiago y voy a ir a mercado. Y acá dice mercado en vivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver literalmente cuánto es lo que se ha transado. Obviamente estamos entrando quizás no en una hora tan atractiva, lleva 12 minutos de transacción, pero fíjense que no se ha transado ninguna acción y voy a ir describiendo mejor todos los instrumentos. Acciones, títulos de propiedad sobre el patrimonio de cierta empresa. Cuotas de fondos de inversión, que también esos dos son los que uno consideraría renta variable. Futuros, que casi nunca se hace, igual que las opciones, son derivados. Su precio o el precio de ese activo deriva de otro activo más grande que eso. Y monetarios, casi nadie va a cambiar a la bolsa, digamos, dólares, por ejemplo. Pero acá están los instrumentos de intermediación. La flecha salió mal. Instrumentos de intermediación financiera e instrumentos de renta fija. ¿Sí? Entonces ahí lo que tienen es justamente que los instrumentos de intermediación financiera, el 100% de lo que se ha transado hasta el momento. Llevamos poco tiempo, pero si uno dice, oye, tengo a las 10 o a las 11, que es el momento más líquido de la mañana, del 100% que tenga, es muy probable que los instrumentos de renta fija sean de corto y de largo plazo, digamos bonos, sean más o menos el 93% de todas las transacciones. Y acciones y cuotas de fondo de inversión, 7%. ¿Sí?
Lo otro, como les digo, es súper, súper, súper poco, pero más o menos esa es la proporción. Entonces uno siempre cree que las acciones se transan más que... No es cierto, y yo también hubiese pensado como estudiante que los bonos se transan más que que los papeles, digamos, comerciales, los bonos de corto plazo, pero es más por el contrario, porque en el fondo aquí además puede ser que en acciones el número de negocios sea más alto, o sea, a veces va a aparecer aquí 5.000, pero son 5.000 millones solamente, ¿ya? O sea, cada transacción fue de 1 millón, pero aquí hay 8 negocios y son 209.000 millones. Entonces, fíjense que cada uno de los negocios fue más o menos de 25.000 millones. Entonces, el volumen de transacción es mucho más alto, aunque sean pocas transacciones. De momento, pero como ven, esto se debería ir actualizando dentro del día, digo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No ha habido ninguna. ¿No? Perfecto. Entonces, dentro de los instrumentos de renta fija, uno considera varias cosas. Por ejemplo, considera los depósitos a plazo y los certificados de depósito a plazo. Entonces, en Chile no se ocupan los certificados de depósito a plazo, pero sí se ocupan los de... En Estados Unidos muchos se ocupan, aquí se ocupan solamente los depósitos a plazo. Entonces, eso quiere decir que uno lo que muestra normalmente es que si tú tienes un depósito a plazo, pusiste 1 millón y te promete pagar dentro de un año 1.050.000, eso es todo lo que uno va a tener. Si tú retiras el depósito a plazo antes, por ejemplo, tuviste una emergencia, ¿cuánto te devuelven? ¿Alguien sabe eso? Depende del castigo, ¿no? No. El castigo siempre es el mismo. De nuevo, ustedes pusieron 1 millón y les promete pagar en un año 1.050.000. Si ustedes lo retiran en los 6 meses, ¿cuánto podrían retirar? 1 millón más los 6 meses de interés o No, porque ahí no te 500. castigarían nada, po. Ahí no te estarían castigando nada. 500, ¿no? No, menos que... Bueno, la mitad del capital, Sí. no, puedo retirar todo el capital, pero pierdo todos los intereses. ¿Se entiende? Entonces, como que alguien dice, oye, yo ya había puesto 1 millón, había devengado, voy a linealizarlo para simplificarlo, la mitad de los intereses, por lo tanto, llevaba 1.025.000 y tuve un accidente y tengo que usar la plata. Te devuelvo el 1 millón, pierdo todos los intereses. Entonces, por eso que los depósitos a plazo son generalmente menos líquidos, porque la gente no quiere perder eso, pues entonces tiene que esperar hasta el final. A diferencia de un certificado de un depósito que en el fondo dice, esto va a recibir en un año más 1.050.000, ahora vale 1 millón, pero en 2 meses más vale 1.010.000, en 6 meses más vale 1.023.000, en 9 meses más vale 1.040.000 y al final vale 1.050.000. ¿Se entiende? En el fondo el certificado de depósito es mucho más líquido y se transa mucho más por el valor presente de lo que haya prometido pagar. Mucho más utilizado en Estados Unidos. En nuestro caso local, lo que se hace es generar un fondo mutuo de money market. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, mira, este fondo se dedica a invertir en depósitos a plazo de todos los bancos. Entonces tiene 20, 25 tipos de depósitos a plazo distintos, y si tú tienes, y solo recibe los intereses y va tomando más depósitos a plazo. Eso es la única ciencia del fondo. Entonces uno dice, oye, pero ¿para qué le voy a pagar a alguien para que haga eso si eso lo podría hacer yo? Bueno, es que si tú tienes algún problema, tú puedes vender la cuota del fondo mutuo y eso no va a generar que se pierdan los intereses, porque tú no estás liquidando el depósito a plazo. Entonces, ese es mucho más líquido en los fondos mutuos money markets. Entonces, digamos que si el depósito a plazo ojalá te pagara 3% al año, quizá el fondo mutuo de money market te paga el mismo 3% y te cobra 0,5% por administrar. Entonces, neto de la comisión te va a quedar en 2,5%, pero es mucho más líquido. Entonces hay como un trade-off.
ven que si yo me tengo que quedar hasta el final, como aguantar hasta el vencimiento, renta más. Pero si yo puedo liquidarlo más rápido, renta menos. Y ahí cada uno decidirá cuál es el riesgo que quiere correr. No es el riesgo de no pago, que es lo que planteamos al principio más evidente, sino que es un riesgo mucho más asociado a la liquidez. ¿Se entiende? Sí. Si no son así los bonos, son o a tasa fija o bonos a tasa variable o flotante. Un bono a tasa fija dice, yo te prometo pagar 100, 100, 100, 1100. Listo. ¿Cuánto paga entonces interés? El 10% de. Pero un bono a tasa flotante es distinto. Un bono a tasa flotante te promete pagar, por ejemplo, lo más clásico es utilizar la tasa LIBOR o LIBOR, a veces le llamamos nomás en Chile, que es la London Interbank Offered Rate, la tasa a la que se prestan los bancos en Londres en promedio. Entonces tú dices, y yo pago LIBOR de 6 meses más 2%. Entonces tú dices, oye, cada 6 meses vamos a ver cuánto es la LIBOR y te vuelvo a calcular el cupón. Entonces, por eso que se habla de cupón flotante o a tasa flotante, porque flota con el mercado, depende de cuánto se estén prestando en los mercados financieros, y eso como que no es tan claro que conozca los pagos hacia el futuro. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia de decir que a veces las empresas dicen, oye, sobre todo en los créditos hipotecarios, por ejemplo, ahora se están haciendo todas a tasas flotantes. Oye, como las tasas van a cambiar, yo no te puedo asegurar que te voy a cobrar, te voy a cobrar lo que diga el Banco Central, por ejemplo. Entonces tú podrías hacerlo a la tasa Fed, por ejemplo, o en Estados Unidos a la tasa Prime, que siempre es 3% más que la tasa Fed. ¿Sí? O a la tasa de política monetaria en nuestro caso, o a la tasa del Banco Central Europeo, pero tasas que vayan cambiando a través del tiempo y que no sea constante todo el tiempo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Bonos garantizados y securitizados. Un bono garantizado es un bono que tú dejaste cierto activo de respaldo. Por ejemplo, yo te dejo todas las cuentas por cobrar de la empresa como garantía de. Securitizado o el proceso de securitización se refiere a que securities en inglés son activos financieros. Por ende, cuando tú transformas un activo que era menos líquido en un security que se transa en los mercados financieros y que es mucho más líquido, entonces tú haces que el bono o lo que respalda el bono ahora actúe como garantía o como colateral o como respaldo de eso. Y como actúa como garantía o como colateral, tú corres menos riesgo. Y si corres menos riesgos, ¿qué pasa con la tasa de esos bonos? Baja la Si son tasa. más, baja la tasa. Eso es. ¿Se entiende? Por eso que más que, de nuevo, lanzarnos a calcular el valor presente, porque eso ya va a ser fácil, digamos, entender por qué una empresa estaría dispuesta a hacer eso. La ventaja para la empresa es esto. La empresa quiere que los pasivos sean caros o sean baratos. ¿Quiere pagar altas tasas de interés o bajas tasas de interés la empresa? Baja. Es un barato. Baja, baja. Entonces se quiere endeudar barato y quiere que los activos renten mucho o poco. Mucho. 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 Porque imagínense que este es el balance de la empresa. Siempre hay que hacerlo simple. Este es el activo, este es la deuda, digamos, y esto va a ser el patrimonio. Entonces tú dices, oye, mira, si esto me cuesta súper poco y esto de acá me renta mucho, entonces, ¿qué pasa con la rentabilidad del patrimonio? Aumenta. Aumenta. Listo. Eso es lo que queremos decir. Entonces, los accionistas de la empresa no quieren poner su plata primero. Entonces, van a tomar algo de deuda. Pero que esa deuda sea lo más barata posible y lo más flexible para que la empresa no tenga, si tiene algún tropiezo, no empiece a meterse en problemas.
Y con esa plata voy y compro una parte importante de los activos y que eso renten mucho. Y lo que sobre, digamos, si aquí te cuesta 5% y acá te rentó 10, entonces tú te vas a ganar el 5, sí, pues, pero usaste pura plata de la deuda, entonces a ti te va a quedar infinito por ciento porque en el fondo no pusiste nada. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos análisis financiero más adelante en el curso, ni tan adelante, en el fondo, como en un mes más, lineal, pero que eso serían como 3 meses del semestre acelerado, vamos a ver que en el análisis financiero una cosa súper importante es medir el ROE, el retorno sobre el patrimonio. Entonces, por eso que las empresas a veces tratan de garantizar su deuda y dice, oye, mira, nosotros en promedio somos maometanos nomás, somos un laboratorio. No es que sea bueno o malo ser un laboratorio, sino que es súper incierto los flujos de caja que van a generar al futuro por múltiples razones, pero porque la investigación y desarrollo es algo súper incierta, la prospección minera, etcétera, los viajes a la luna, lo que se le ocurra es incierto. Entonces, les prestarían súper caro los bancos y los mercados de bonos, obviamente. Pero si tú tienes un proyecto exitoso y tú separas el proyecto exitoso para garantizar o literalmente lo sacas de la empresa y creas un bono específico, un security, y haces una securitización de ese instrumento, es probable que reciba mejores condiciones. Y por ejemplo, pasa mucho que si tenían, por ejemplo, un bono que era W y tú en promedio la empresa era W, no lo pueden comprar las compañías de seguro ni los fondos de pensiones por la regulación que dijimos al principio, pero tú lo transformas o separas un proyecto que es súper exitoso, que quizás es A, esto te permite llegar a un mercado distinto al que hubieras llegado si hubiera mantenido una clasificación de riesgo mucho más mala. Entonces, el que tengan esos bonos garantizados, securitizados, justamente hace que la empresa se pueda endeudar más barato o en mejores condiciones, separando los mejores activos o los activos de la mejor calidad posible para que esa deuda pague la mínima tasa de interés posible. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, Perfecto. Si no es así, entonces el bono podría tener otras características. Podría tener, por ejemplo, rescate anticipado. Esto quiere decir que, por ejemplo, Disney emitió, fue de los primeros el año 93 en emitir un Sleeping Beauty Bond. Y los bonos Bella Durmiente eran bonos a 100 años. Entonces Disney dijo, mira, yo pago intereses de 7,25% anual hasta el año 2093. Y notarán que han pasado muchos años, pero todavía le faltan muchos más por vencer ese bono. Entonces uno dice, oye, es que durante los años 80, finales del 80 y principios de los 90, las tasas eran notablemente más altas, 10% pagaba un bono del tesoro. Entonces Disney dijo, oye, endeudarse al 7,25 es súper, súper barato, pero es súper caro hoy día. O sea, 30 años en el futuro, pagar 7% de interés es una brutalidad. Ahora quizás Disney podría pagar 4, 3,5. Entonces dicen, oye, te quedaste amarrado por 100 años a un bono que paga una tasa de interés que en ese momento parecía barata, pero que en retrospectiva es súper cara si las tasas del mercado quizás bordean cero o están en rango negativo de plano. Entonces dicen, ah, sí, tiene razón. Entonces, como podría pasar eso y nadie quiere soportar ese riesgo porque nadie ve el futuro 100 años hacia adelante, entonces se da la opción de rescate anticipado. A veces se da la opción de rescate anticipado para el emisor, en este caso Disney, o a veces se da el rescate anticipado para el tenedor. Es decir, si tú eres la FP Cuprum que compraste hace 25 o 30 años un bono de Disney y tú dices, oye, si es que ya no me gusta Disney y voy a obligar a la empresa a que me pague, puede haber un rescate anticipado. ¿Se entiende? Entonces, Disney realmente tiene esa cláusula, la va a ejercer, creo que la cláusula la puede ejercer desde el 2023, después de 30 años. Es decir, oye, todos los que tengan bonos Disney yo le voy a pagar algo que está pactado, quizás no el 100%, pero el 102% como que les va a dar un extra, pero devuélvanme todos los bonos, hasta aquí llegamos, no vamos a seguir amarrados hasta el 2093. ¿Se entiende? Y podría darse al revés también.
Los bonos también podrían ser convertibles, por ejemplo, Casino Enjoy hizo eso y yo me voy a endeudar, pero como está tan para la embarrada la operación, producto de la pandemia no es simple, entonces nadie te quiere prestar, pero si tú esos bonos puedes ser bonista o puedes convertir ese bono en acciones de la empresa, quizás suena mejor, porque en el fondo si tú rescatas la empresa y le va súper bien en los próximos 5 años y se salva, nosotros vamos a recibir una tasa de interés fija. Quizás a los bonistas les interesaría participar en las utilidades que dé ese negocio y entren más a una renta variable que decíamos y se transformen en accionistas. Entonces un bono convertible dice, oye, mira, vale $1.000 y se puede convertir en 10 acciones de la empresa. Entonces, si el precio de la acción de la empresa es más de $100, probablemente te convenga convertirte en accionista y dejar de ser acreedor de la empresa. Si la acción vale menos de $100, no te conviene convertirte. ¿Sí? Uber, por ejemplo, también emitió unos bonos que pagaban una tasa de interés brutal, 22% al año, que eran convertibles en acciones. Y el formato de bonos convertibles es súper utilizado, sobre todo por los startups, por venture capital, por empresas que no están en esta etapa de abrirse la bolsa ya y ser gigantescas, sino que están como entre medio. Entonces, como que reciben distintos tipos de capital, ocupan mucho más ese tipo de cláusulas. ¿Sí? O los bonos podrían ser de amortización contingente. Por ejemplo, tú dices, oye, ya, yo voy a pagar 100, 100, 100, 1.100. Pero si te va súper bien en el proyecto o si tú vendiste una parte de la empresa, entonces yo podría amortizar 500 extra cada año. Entonces tú dices, ¿cuánto va a pagar este año? 100 ya. Y el próximo año, al final de este año, vamos a decir, no, este año pago 600. Listo. Y el próximo año no, solo pago 100. Ah, ya. Y después pago algo más. Entonces, esa amortización es contingente a que la empresa plantee que va a devolver algo. Sí, de nuevo, insisto que esos bonos se ocupan más estratégicamente, digamos, cuando las empresas tienen posibilidades de vender una operación geográfica, por ejemplo, oye, Walmart, me voy a retirar de Argentina. Ah, ya, entonces quizás toda la deuda que está asociada tiene que pagar esto porque esos activos ya nunca más me van a generar flujos, de plano no van a ser míos. Entonces, eso puede hacer una diferencia. ¿Sí? Normalmente uno piensa un bono como pago en efectivo, oye, paga 100, 100, 100, 1.100, sea eso dólares, sea euros, sea libras esterlinas, yenes japoneses, lo que sea. Eso paga, bueno. Podrían haber algunos bonos que son pay in kind, eso significa ahí la sigla PIK o pay in kind. Pay in kind significa que te va a pagar en especie. Entonces tú dices, oye, me toca pagar el cupón equivalente a $100, ya, hoy yo te voy a dar 0,1 bonos extra. Entonces en cada cupón te voy pagando con más bonos. La persona que realmente quiere efectivo va y vende esos bonos y consigue el efectivo, porque ahora tiene más bonos que antes. Pero así la empresa retiene la caja para hacer proyectos, por ejemplo, y aunque no le pasa nada de efectivo a las personas, realmente las personas sienten que recibieron algo. Tiene más un efecto de behavioral finance, de la psicología que hay detrás de la finanza, pero todavía dicen, oye, pero te pagué con más bonos, que no es caja, no puedo ir a pagar la cuenta de la luz con eso, pero sí se recibió algo a cambio de que viniera el cupón, digamos, que son los pagos que se reciben en los bonos. ¿Sí? Ese es otro tipo de bono. Los pay in kind son no tan utilizados. Yo creo que hubo un tiempo que se utilizaban muchos más, pero sobre todo en las crisis es cuando se ocupan los pay in kind, porque la empresa trata de reservar la mayor cantidad de caja posible para tener como un colchoncito en los malos tiempos. ¿Sí? Si no, podrían ser bonos en doble moneda, entonces tú podrías decir perfectamente, oye, yo pago intereses en dólares estadounidenses y pago el principal en Bitcoin. Algo así se ha visto en Japón, en yenes japoneses y en Bitcoin. Tú podrías decir que va a pagar ciertos cupones en dólares estadounidenses, lo otro los va a pagar en euro y va a devolver el libra esterlina del principal. Eso es más sofisticado, es menos utilizado, es cierto, pero le ha funcionado súper bien a otros bonos. Entonces, o sea, a otras empresas que, por ejemplo, dicen, oye, pero si yo estoy expuesto a una sola moneda, corro el riesgo de esa moneda. Pues, si logro diversificar esa moneda, podría ser algo distinto.
¿sí? Por eso que también a veces los bonos indexados han sido cosas atractivas para las empresas. Por ejemplo, Barrick Gold, una empresa muy, muy grande de oro en Canadá, emitió los bonos que decían, mira, si yo te voy a pagar esto más lo que suba el precio del oro. Entonces, si el precio del oro subía más, el bono pagaba más. Si el precio del oro bajaba, entonces el bono pagaba menos. Entonces el bono está un poco asociado a los ingresos por venta de la compañía, porque ellos literalmente extraen oro. Entonces ahí genera una diferencia significativa y eso en el fondo mitiga el riesgo. No les molesta pagar más, pero les paga más solamente cuando a ellos les vaya bien, pues no es como que paga más y a ellos les va mal y entonces ahí queda embarrada para la empresa. ¿Se entiende? ¿Es claro para todas y todos? Alguien que quizás se quedó más atrás. ¿No? Perfecto. Entonces, un bono que va a tener una tasa cupón que se llama muy mal la tasa nominal, sobre todo en Chile, pero que también podría ser llamada la tasa carátula o la tasa facial, incluso la tasa de emisión normalmente, y se devenga sobre un capital o el principal, que no, a veces se le llama súper mal el valor nominal, pero eso es tonto, porque tú podrías emitir un bono en UF, muy clásico de la autopista, de las clínicas, etcétera, de las empresas forestales, que dice, oye, ya yo emití 10 millones de UF en bonos. Bueno, eso está en una moneda real, por lo tanto, ¿cuál es el valor nominal del bono? Sería una estupidez de pregunta. ¿Sí? Por eso que uno debería decir, oye, eso es el valor carátula, el valor facial, el valor par normalmente, o el principal, el capital insoluto, si quieren. Hay varios sinónimos, pero no el valor nominal. ¿Sí? Entonces el bono tiene la tasa de cupón, tiene lo que debe originalmente, te va a decir además si existen ciertos pagos del capital o se acumula todo hasta cierta fecha, entonces cuál es la amortización, y por eso el prospecto comercial dice cuánto es o cómo está preparada la tabla de amortización, si existe la posibilidad de rescate anticipado, cuándo vence, y si por ejemplo dice ya, paga todo a final de semestre, el 30 de junio y el 31 de diciembre. Bueno, nunca se va a hacer así, pero digamos, paga el 18 de agosto y el 18 de febrero los cupones. Oye, ¿y qué pasa si eso cae un domingo? ¿Cómo pago los domingos? ¿Se entiende? En esos casos, entonces dice, mira, yo voy a pagar los cupones en el Banco de Chile en tal sucursal. Ahí lo pueden ir a buscar cualquier inversionista que quiera. Y si el día cae en un feriado bancario o un día no hábil, entonces esto se paga el primer día siguiente y todo ese tipo de condiciones están reducidas en el bono. ¿Sí? En ese prospecto informativo. Hay un prospecto legal que no sé, son 300 páginas, pero un prospecto podría ser algo más pequeño. ¿Sí? Además, dentro de las características va a tener el seniority que yo les decía al principio, la prioridad o prelación de pago. Si el bono es senior, tiene prioridad de pago. Entonces está primero. Después vienen los bonos mezanín que quedan ahí como en la galucha y después vienen los bonos que son junior. Entonces los bonos junior quedan mucho más abajo, están subordinados a que primero se les pague a los otros y después se les pague a ellos. ¿Sí? Un bono normalmente dice, mira, yo voy a pedir $1.000 millones, pero es súper difícil que una sola institución compre $1.000 millones, o al menos que quiera comprar $1.000 millones. Entonces lo que hacen generalmente es decir, mira, este es el mismo bono, pero lo vamos a vender en cortes. Entonces vamos a vender 1 millón de cortes. Por ende, tú podrías comprar $1.000. Cada corte es de 1.000 o de $10.000 un corte súper clásico, ¿sí? En el caso de Chile, sobre todo entre 500 y 1.000 UF son buenos cortes. Uno dice, oye, 1.000 UF son casi 30 millones de pesos, igual es grande, pero existe algo. O sea, puedo llegar, pero si a ti te dicen, oye, tiene que comprar 3.000 millones de pesos o nada, es mucho más complejo. ¿Se entiende? Entonces,
se va dividiendo, tiene las mismas características para el millón de cortes, pero $1.000. Entonces, si tú tenías $5.000 y compras 5 cortes, otro compra 800 cortes, otro compra 10.000 cortes, otro compra uno, y así se puede llegar a un universo más grande de inversionistas. ¿Sí? Además, lo que uno puede hacer es que se tengan ciertos tramos. Cuando se va a vender el bono, por ejemplo, dice, ya, yo pago 1.000.000 de UF, voy a decir, ¿ya? Si yo le asigno todo a la misma, no asigno nada, digamos ya 1.000.000 de UF, ¿cómo van a comprar esto que cualquiera venga y oferte? Puede ser súper desordenado, porque tú dices, mira, yo tengo el millón de UF, pero como sé que todos van a llegar con 1.000.000 de UF, yo voy a ofrecer 1.300.000 UF, sabiendo que no voy a llegar, ¿sí? Entonces, todos van a empezar a sobreofertar, por eso que a veces la demanda, si leen en la prensa, a veces dice, oye, la demanda superó en 3, en 4 veces la oferta. Claro, porque en el fondo todos son medios timberos y dicen, oye, como todos van a tratar de pelear, tenemos que tirarnos más arriba para que después, si esto se divide entre todos, quede. Entonces, cuando se vende el bono, tú formas los tramos. Entonces, si tú tienes 1.000.000 de UF, por ejemplo, tú dices ya, 300.000 UF se va a vender a las AFP, 200.000 UF se va a vender a los fondos mutuos, 150.000 se va a vender a las compañías de seguro, 100.000 se va a vender a los NIMS, a los no institucionales de monto significativo, o sea, personas naturales que tienen muchas lucas, alto patrimonio a veces se llaman también. Tanta UF se van a vender a hedge funds, tanta UF se van a vender a private equities, a family office, por ejemplo, etcétera. Y entonces voy a darle un tramo a ese millón de UF y algunos tienen prioridades distintas. ¿Te entiendes? Entonces eso podría generar que si tú tienes un mejor calce, pues para eso está el asesor del emisor del bono. El asesor justamente tiene que leer el mercado y decir, oye, la FP más o menos van a comprar esto. Entonces, porque si tú quieres comprar el millón completo y te ofrecen 300, lo hiciste pésimo. Pero al revés, si tú querías comprar 50.000 UF y te ofrecen 300, va a quedar desierto eso. Entonces, como que ahí está la sensibilidad por la que se le paga al asesor financiero de que lea súper bien el mercado para llegar a tener ese tipo de interacción, digamos, en el que leo también el mercado que le achunto justo a los tramos que debería tener para cada uno de los posibles candidatos a, digamos, a comprar el bono. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien que se haya quedado más atrás quizás? ¿No? Perfecto. Entonces, mire, si el bono, y con esto ya vamos a irnos al break pronto, el bono podría ser al portador o nominativo. Al portador es como las películas, oye, el que tenga este papel puede cobrarlo y nadie sabe quién es. El bono nominativo dice, oye, el bono lo compró Nicolás Martínez y da lo mismo donde esté el papel. Por eso que generalmente el bono puede ser que no se tenga. Lo más normal es que no se tenga. Por eso a veces se habla de materializado y desmaterializado. Material es que existe el papel físicamente, el título, y eso generalmente se guarda en un custodio. El custodio más famoso en Chile es el DCB, el Depósito Central de Valores, pero tú podrías tener el Bank of New York Mellon, el más normal en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, ¿sí? Entonces tú dices, oye, ¿para qué voy a ir a buscar el bono? Lo que a mí me importa es que me paguen intereses y que estén en la cuenta, chao. Que el bono se quede en el custodio, en el DCB. Y el DCB en el fondo es una bóveda impenetrable que no se dedica a comprar y a vender, sino que solamente guarda los bonos. Entonces eso evita que, por ejemplo, si yo le digo, oye, que me lo guarde el corredor de bolsa capaz que toma mi bono, y eso pasó, Inverlink hace muchos años, y toma el bono, lo vende y después lo vuelve a comprar, etcétera, y como que especula con mi bono. Pues aquí no, pues el DCB lo guarda para siempre y yo le pago como una hiperbodega, le pago al DCB, ¿sí? Entonces, esos
esa materialidad, por ejemplo, es cada vez menos lógica, más veces son más desmaterializados, pero es difícil tener un bono al portador que sea desmaterializado. Se ha visto en todo caso, es como que tú tienes el bono en un pendrive, ¿se entiende? Pero si te roban el pendrive hasta ahí llegaste, bueno, es lo mismo que te hubieran robado los papeles históricamente. ¿Sí? Entonces, los bonos históricamente se han visto así, por eso que los pagos que hacen los bonos se llaman cupones, porque literal tú ibas descuponando, le ibas cortando ese pedacito a los bonos y eso producía que cuando llegara el momento, y ahí está la fecha y los intereses, fíjense que aquí tienen uno de Australia, tú vayas cortando esos cupones. Entonces, mira, acá tenemos uno del estado de California que ya le falta un cupón acá. Ese de ahí. ¿Sí? Entonces, ahí genera una diferencia no menor con, por ejemplo, los créditos que uno llama las cuotas o los leasing que uno llama los cánones o las acciones que llama los dividendos. ¿Sí? Podría ser que el bono no tenga cupón, así que aquí hay otro de Carolina del Sur que dice, oye, yo voy a pagar 1.000 en X cantidad de meses o de años y chao. No hay cupones entre medio, pero sí los bonos más largos tienen cupones. Entonces aquí, por ejemplo, de Pacific Railroad, las empresas que iban a construir obviamente líneas ferroviarias necesitaban muchos años para pagar, entonces tenían una cantidad significativa de bonos, de cupones, perdón. Aquí igual del Banco Central de México, de China, fíjense que ahí le falta 2 cupones, pero falta muchos cupones. Aquí uno del Tesoro de Estados Unidos por $1 millón de dólares. Y acá tenemos, por ejemplo, de Guantánamo, tengo uno de Colombia, otro de Colombia que tenía los intereses planteados acá, en vez de este que originalmente era por 5, este era por 100 pesos colombianos. Ahí fíjense lo viejo que puede ser, fíjense, Estados Unidos de Colombia o Ferrocarril de Antioquia, pueden ser bonos muy viejos. ¿Sí? Aquí igual, caja de crédito hipotecario que se utilizaron mucho, sobre todo durante los años 80 para financiarse. Y aquí tenemos uno del Banco Central de Chile, no sé si se alcanza a ver entre Zoom, lo borroso y todo eso, pero acá dice que paga el 1 de noviembre de 1995 el primer cupón, duraba 20 años. Partía el 1 de mayo, entonces paga cada 6 meses, en mayo y en noviembre. Pagaba el 6,5% y está denominado en unidades de fomento. Era por 1.000 unidades de fomento. Entonces te iba pagando los intereses y después de 20 años, el 2015 vencía y te devolvía las 1.000 unidades de fomento. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, está el bono Disney que yo les decía, 100 años. Fíjense, cuando se empezó a vender este bono era en agosto del 92. Era por 300 millones de dólares, pagaba 7,55%, era senior y maduraban el 2093, porque partían pagando en 1993. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí van a tener todas las características que habíamos descrito recién nosotros. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Es claro para todas y todos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos al break y volvemos en 20 minutos, a las 17 y ahí comienza el TEC, que si ustedes van al final de web curso van a encontrar que está el caso de Stedman Place, tiene pocas páginas como se llama al principio, están las preguntas que deben responder y ahí mismo está el link, entonces preocúpense que en el TEC ustedes pongan los nombres de los integrantes, la sección del curso, etcétera, y suban un solo trabajo ahí al link para que no les vaya a aparecer plagio entre ustedes. ¿Sí? Nos vemos en 20 minutos más para iniciar el TEC. Que estén súper bien.